Repercusiones sociales tras la invasión a Ucrania, el tema de seguridad, cuál sería el impacto que generaría esto no solamente en Ucrania y en Rusia, sino también en el resto del planeta y por supuesto en Guatemala. Tantas cosas que hay que hablar sobre esta invasión rusa a Ucrania. ¿Guatemala tomó alguna postura oficial, Talamonte, en este conflicto? Buenas tardes. Hola, Andri, buenas tardes y buenas tardes nuevamente a usted que nos ve. Gracias por estar en sintonía de TN23. Sí. Precisamente ayer, antes de que se desatara este conflicto, ¿no? Ya Guatemala, a través de un comunicado de Cancillería, tomó una postura oficial. ¿Y qué dice prácticamente esa postura oficial? Obviamente que no respalda esta invasión de Rusia porque acepta todo aquello que está en la Carta de Naciones Unidas en cuanto al tema de lo que es la soberanía de los países, refiriéndose directamente a un apoyo, digamos, a la soberanía ucraniana. Pero además, en ese mismo comunicado, hace un llamado a la reflexión, a la paz y a que prevalezca la cordura y la diplomacia. Sin embargo, esto no es lo que está pasando. Hoy tenemos ahí lo que le llaman internacionalmente una invasión, pero que tiene todos los elementos, Andri, de ser una guerra, literalmente. Bueno, Talamonte, y Guatemala, no es que todo, sino que una minoría de guatemaltecos no madura y ante las crisis como esta lo que hacen es memes, chistes y todo, cuestiones en las redes sociales que uno dice, bueno, quizá la gente no está compenetrada en el tema, pero en este tema realmente es un tema álgido, es un tema de verdadera importancia. ¿Qué tanta relación tiene Guatemala con la Federación Rusa y con Ucrania, Talamonte? A ver, André, aquí ya tenemos que irnos a dos cuestiones, la geopolítica, la geoestrategia. Partamos de una base, ¿no? Sí tenemos relación diplomática, obviamente, con la Federación Rusa, es decir, con Rusia, como le llamamos normalmente, y con Ucrania, con ambas. Sin embargo, nuestra relación comercial realmente es poca. Nuestra relación por el área de influencia también es tenue. Por supuesto que acá estamos bajo el área de influencia en Latinoamérica de lo que es Estados Unidos. Entonces, al final de cuentas, aparentemente en lo comercial termina siendo poca la influencia. Pero yo quiero decir algo, Andri. Un conflicto es un conflicto. Una guerra, una invasión, como le quieras llamar, va a traer repercusiones a nivel mundial. Y dentro de esas repercusiones a nivel mundial, por supuesto que Latinoamérica y Guatemala se va a ver no solo inmerso, involucrado, sino que van a haber repercusiones de nivel social de todo tipo. Lo que estás diciendo muy interesante, Talamonte, porque un pequeño virus surgido allá en Wuhan, China, puso de cabeza al planeta. Pequeño virus, puso de cabeza al mundo, ya nos dio a muchos COVID. Imagínense ustedes esto, que no es pequeño, que es a gran escala, comparado con el virus, esto es a gran escala. Rusia invadiendo Ucrania, cuánta situación puede ocurrir en el planeta derivado de esto. Pero, Talamonte, hablemos de los productos. ¿Qué produce Rusia, qué produce Ucrania y qué nos vende al resto del mundo? Bueno, aquí esto es muy interesante porque uno dice, y al final de cuentas, ya en el tema comercial y en lo que nos puede afectar a nosotros de que venga o no venga cierto producto, ¿y nos interesa tanto o no? Por supuesto que nos interesa, y a todo el mundo. A ver, el granero del mundo es Rusia, ¿no? ¿Por qué? Porque es el más grande productor de muchas cosas, entre ellos trigo. Hay que decir una cosa, Andri. Aquí hay muchos tipos de harinas, pero casi todas esas harinas son importadas. ¿Por qué? Porque Guatemala no produce el suficiente trigo. De hecho, ya casi no producimos harina de trigo. Todo lo traemos de otros países. Dentro de ellos, los dos grandes productores europeos, tenemos a Ucrania, pero en primer lugar a Rusia. Es decir, ahí están dos cosas importantes. Dos, metales. Hay metales que produce Rusia en una enorme cantidad y que Ucrania, por la misma posición básicamente geográfica que tiene, también los está produciendo y que pueden ser parte de una u otra manera situaciones que dejen de abastecer el mercado internacional y por supuesto a Guatemala. Pero número 3, y esto es muy importante, ¿no? Rusia es un gran productor de petróleo y ante todo un enorme productor de gas. Lo mismo lo es Ucrania y esto definitivamente va a impactar la economía de los guatemaltecos. Hablemos entonces de eso, como terminaste la frase en este análisis de esta pregunta. ¿Cómo va a impactar la economía de los guatemaltecos, Talamonte? Cuando hay un conflicto armado, y estamos viendo el conflicto armado más intenso, a pesar de que apenas está empezando esta situación, más intenso como ya se está hablando por parte de especialistas de seguridad en el mundo, después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. E imagínate todo lo que ha pasado, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la invasión a Afganistán, la guerra de Irak 1 y 2, etc. Y estamos hablando de un conflicto que trae el fantasma de convertirse eventualmente en un conflicto a una escalada mundial enorme. ¿Por qué? Porque están los dos bandos. Ucrania apoyado por Estados Unidos, por el Reino Unido particularmente, ¿verdad? Y por lo que representa la OTAN, comandada literalmente la OTAN por Estados Unidos. Y del otro lado, hombre, es que qué bando, ¿no? Rusia
que ya está apoyado por Bielorrusia, ¿no? Que le dio paso, pero más que Bielorrusia, China, Corea del Norte, y también ahí encontramos países como Irán. Entonces es una situación tremenda. ¿Cómo va a poder afectar esto a Guatemala? Va a haber obviamente un incremento en los precios, incremento ya que se dio en los precios, por ejemplo, del barril de petróleo, que antenoche estábamos hablando que costaba $96 y mira hasta dónde estaba, pero que anoche apenas surgieron estas acciones ya de invasión y de guerra, pues ya superó los $100 el barril de crudo. $140, imagínate. Imagínate tú. No, Talamonti, es cosa complicada porque así la gente dice, mucha gente pudiera decir, bueno, yo no tengo carro, a mí que me importa que suba la gasolina. No, pero todo. Cuéntanos, por favor, Talamonti, ¿qué impacta si sube la gasolina? Si sube la gasolina, el gas, el petróleo y todos sus derivados, todo cómo se mueve, Andri, se mueve a través de lo que, de que se maneja a través del combustible. La línea de distribución, ¿no? Si viene en barco, ese barco se va a mover por diésel. Si viene en avión, se va a mover con combustible. Si se transporta en tráiler, en camión, en lo que sea, se hace a través de gasolina. La gente cocina particularmente con gas, ¿no? Entonces, todo esto va a traer incremento a los precios de todos los productos en general, los principales de la canasta básica y cosas tan fundamentales como, por ejemplo, aunque todavía no se ha visto impactado eso, el tema del pan, el tema de las tortillas, el tema de lo que tú compras en el día a día. Si hoy ya se está adquiriendo pan y tortillas, en el mejor de los casos, a 3 unidades por un quetzal, esto puede llegar a ser una situación que ya te den una por un quetzal o hasta más de un quetzal. Aparte de otras cosas, Andri, para todos aquellos, por ejemplo, que estaban invirtiendo en cosas etéreas como el Bitcoin, solo con el inicio de la invasión de $34,000, un poquito más que costaba una unidad de Bitcoin, se cayó a 2,800. Gente que perdió millones de dólares. Entonces hablemos de eso, Talamonti, si te parece, ¿cómo afecta al mercado mundial? Ya tú le dabas un pincelazo al mercado bursátil, a la bolsa de valores, pero en general, ¿cómo afecta al mercado mundial? Fíjate, Andri, que aparte del tema del Bitcoin, ¿qué pasa? Se cayeron los precios de las bolsas de los mercados asiáticos, un efecto común. Se cayó obviamente los precios de lo que puede ser la bolsa en Rusia y uno dice, ¿y eso cómo nos va a afectar? Pero aquí hay otra cosa más importante, ¿qué es lo que es sólido en este momento? Lo que es sólido en cuanto a la fuerza que puede tener es la moneda que domina el mundo, que es el dólar. Ese por el momento no solo se mantiene, sino que eleva su precio ante otras monedas, pero sobre todo el oro, porque es el valor ahí sí que más seguro que puede existir. Pero por supuesto, Andri, que aquí van a haber otro tipo de repercusiones, es decir, el abastecimiento de gas natural, el abastecimiento al final de cuentas de combustibles, es un problema que ya lo tenemos instalado y que no sabemos hasta qué precios puede llegar en el mundo y aquí en Guatemala. Una cosa lamentable. Una cosa lamentable, Talamonti, bueno, como efecto colateral y para ir cadenciando este tema. Dime. ¿Se podría incrementar en Guatemala lo que ya tenemos hasta aquí? Sí. La violencia, la inseguridad. Sí. Y otra cosa que tenemos pues, por aquí. Definitivo. La pobreza. Repercusiones sociales, cuando las cosas se pongan más caras, porque imagínate, a ver, toda guerra, aparte de dejar muertes, aparte de dejar tristeza, luto y dolor, toda guerra significa el apoyo económico a lo militar de los países que estén involucrados. Entonces se produce escasez y todos los productos son más caros. Y eso, toda guerra, inclusive cuando vemos el entretiempo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, fue la Gran Depresión en 1929 y la década de los años 30. En Estados Unidos, un solo país, pero eso afectó a todo el mundo económicamente. Lo mismo va a empezar a pasar, de hecho ya empezó con la caída del Bitcoin, con la caída de las bolsas, con la subida del petróleo y con la subida de muchos productos. ¿Cuáles productos aquí en Guatemala específicamente fuera de los de la canasta básica? Va a subir la energía eléctrica definitivamente porque las turbinas obviamente se mueven a través del diésel y van a subir otras cuestiones que son pues tan vitales como cualquier cosa, como las mismas medicinas. Es que todo lo tienes que transportar. Todo, Talamonti. Y puede venirse un efecto colateral en cadena porque un efecto puede haber una caída del empleo, ¿no? Y llegar al desempleo de muchas personas cuando las empresas ya no pueden seguir adelante. Menos trabajo significa más hambre, más pobreza, más angustia, más desesperanza, más migración, más inseguridad. Talamonti, la guerra, obviamente
como decía alguien, no recuerdo quién dijo esta frase, pero la guerra es la paz del futuro, dijo esa persona. Lo que pasa es que es la paz del futuro, pero mientras llega esa paz en el futuro, es terrible, ¿no? ¿Sabes qué estamos viendo, Andri? Sí, Talamonte, por favor. Todos los imperios han caído, ¿no? Cayó el imperio griego en manos del imperio romano. El imperio romano cayó a través de los bárbaros y ahora probablemente estemos viendo un nuevo reordenamiento a nivel mundial, donde Estados Unidos probablemente deje de ser esa potencia, depende de lo que pase y el involucramiento en esto mismo. Y tal vez, imagínense ustedes que nos están viendo como generación, nosotros vimos cosas históricas, vimos el cambio de un siglo, del 20 al 21, vimos el tema del Y2K, no pasó nada, vimos guerras como la del Golfo 1, la del Golfo 2, la invasión a Afganistán, vimos también situaciones tan tremendas como el 13 Bactún, que pasa cada 13.000 años, y ahora estamos viendo probablemente el inicio de un conflicto, de una escalada mundial nunca antes visto, hasta desde lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Una cosa dramática y terrible. Una cosa dramática. Para terminar, Talamonte, ¿podría iniciarse una tercera guerra mundial? Y no me refiero en lo inmediato, sino en lo extendido. ¿Podría una tercera guerra mundial ser tan extensa en el tiempo, empezar con esta parte fría de la economía? Recordemos la historia, porque si no recordamos la historia, Andri, yo sé que tú lo sabes perfectamente, está pasando exactamente lo que pasó en 1939. ¿Cómo inició la Segunda Guerra Mundial? Cuando Hitler invade Polonia. Hoy Vladimir Putin pues invade lo que es Ucrania, el resto de potencias del mundo están a la expectativa y unas declaraciones tremendas de Vladimir Putin, que nadie se meta, que nadie se ose meterse, dijo, porque si no va a haber repercusiones como nunca antes vistas en la historia. Bueno, si eso no es guerra, no sé qué es. Y uno de los países con más armas nucleares en el mundo, vaya usted a darse cuenta que es Rusia. Una cosa rápida, fíjate Andri, vi una simulación que ya se están haciendo en materia de seguridad de qué pasaría si se desatara, por ejemplo, un conflicto nuclear, que sería lo peor que podría pasar. En cuestión de un conflicto nuclear, al pasar más o menos 2 días, el número de muertes entre solo estadounidenses supera los 28 millones y Europa, la mitad de Europa prácticamente destruida. Ojalá eso no llegue a pasar. Wow. Y nosotros estamos aquí en el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Así es, una cosita en el mapa. Terrible. Encuesta, vamos con la encuesta, Talamonte, y tenemos encuesta colgada en la red social de Twitter. Por favor. Aquí está la encuesta. ¿En qué aspecto considera que el conflicto entre Rusia y Ucrania afectará a Guatemala? Seguridad, 3.4%. Económico, 86.4%. Político, 0. Ninguno, 10.2%. ¿Cómo ves, Talamonte? Bueno, definitivamente lo económico es lo que ya se está viendo al inmediato y definitivamente es la máxima preocupación de todos. Pero lo económico arrastra la seguridad también. Y ojo que en lo político la gente está votando muy poquito, no prácticamente nada. Pero lo político también puede afectar porque nosotros ya fijamos una postura. Faltará ver qué es lo que pasa y al final de cuentas, como en todo conflicto o guerra, ¿quién es el bando que gana? Julio Talamonte, ahí está entonces para que ustedes participen, estimados televidentes, en esta red social de Twitter. Vamos a despedir a Julio Talamonte agradeciéndole por su participación acá en este segmento. Chao, Andrés.